Atención colombianos, se complica el escándalo que hay con el Clan Char y el cartel de Sinaloa. Pues una emisora de Colombia conoció el documento de inteligencia mexicana que vincula a estas dos organizaciones. En el documento se establece integrantes del cartel de Sinaloa y la campaña política de Alejandro Char a la campaña presidencial del 2022. Pues resulta que la W conoció en exclusiva el documento de inteligencia mexicana que vincula a la familia Char con este cartel. De acuerdo con el documento, comillas, la fuente A1 tuvo acceso a información privilegiada proporcionada por un informante del cartel de Sinaloa perteneciente a la facción de alias El Mayo Zambada. En ese orden de ideas señalan que hay una red financiera a partir de la cual se operaba dinero ilícito con fines electorales en el departamento del Atlántico y estaba liderada por José Galo Abondano, Juan Ricardo Char Abdala, Alejandro Char y Luis Miguel Cotes. Asimismo aseguran que según el reporte de la fuente A1, en la campaña de la presidencia del autodenominado Clan Char operaba más de 100.000 millones de pesos colombianos. El dinero entregado es contabilizado para que posteriormente sus deudas sean pagadas por contratistas gubernamentales del departamento del Atlántico, quienes en una operación back-to-back apalancaban con garantías el préstamo para políticos solicitado por Alejandro Char a José Galo Abondano. Cabe resaltar que el medio de comunicación mexicano Eje Central reveló en su portal que el cartel de Sinaloa, liderado por la familia de Ismael Zambada García, El Mayo, y la de los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán, habían consolidado el control de al menos 3 puertos de Colombia en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Pues resulta que salió Iván Cancino, que ahora es abogado de la familia Char, y dice que esto es totalmente falso, que no hay que creer en esto, que esto es una jugada política del contendor del candidato a la alcaldía de Barranquilla, mejor dicho, ¿no? Según declaraciones de Iván Cancino a la W, pues se pronunció sobre este documento emitido por inteligencia militar mexicana y aseguró que es completamente falso. Él dice textualmente: no le damos credibilidad hasta que México no confirme. Hay muchas cosas que no cuadran, porque inteligencia militar no puede hacer preguntas en un mismo país democrático. Pedir números no es una labor de inteligencia, sino de corroboración. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice este señor Iván Cancino. Una sola pregunta, doctor Cancino, de mi parte. ¿Qué opinión le merece el documento? No le damos credibilidad todavía, Julio, hasta que México no confirme, que ya estamos contactando abogados en México y en Colombia haciendo las peticiones. Hay muchas cosas que no cuadran, empezando por que inteligencia militar no puede hacer preguntas en ningún país democrático sobre investigaciones jurídicas, y pedir que se sigan direcciones y números de teléfono no es una labor de inteligencia, sino es una labor de corroboración jurídica. Luego no le correspondería ninguna agregaduría militar y aérea. Y segundo, que es muy extraño que supuestamente el documento se produzca por la agregaduría militar y aérea de la Embajada de México en Colombia, pero el documento se produzca en Ciudad de México. Es decir, ¿cómo así que la agregaduría de la embajada tiene sede en el país de origen? Y tercero, en el encabezado, si usted ve, hay un grave error que habrá que ver si el documento existe o no. Dice: ordinario número Colombia rayado, fecha 10 de junio del 2022, hoja 4 de 4, pero curiosamente dice elecciones Colombia 2019. Entonces, hay 3 elementos que nos permiten dudar de la seriedad del documento, pero tal vez lo más importante es que el contenido del mismo es absolutamente falso. Nada de lo que dice corresponde a la realidad. Sobre el tema de la búsqueda de contactos en México que les ayuden a ustedes a trabajar este caso. Desde hace ya 3 días hemos estado hablando del asunto. Incluso hace 2 días se emitió un comunicado de parte de la campaña de Alex Char. Hace 3 días se emitió el comunicado del Banco Serfinanza. ¿En todo este tiempo no han podido aún establecer ustedes los contactos en México, abogado? No es fácil, Juan Pablo, porque tampoco se puede confiar en cualquier abogado en México. Ya hay personas, no me pidan los nombres, que están encargados de eso, profesionales del derecho que viajaron a contratar los abogados. Eso no es una información de ir a golpear la puerta y preguntar: oiga, esto es cierto, ¿quién lo produjo?, para iniciar las acciones legales, sino hay que presentar también unos derechos de petición, hacer un contexto, de tal suerte que ese es un tema que tomará tiempo, y por la trascendencia y el impacto de la noticia, pues obviamente que se tiene que hacer con mucho cuidado y mucha paciencia. Bueno, esto es lo que dice el abogado Iván Cancino, pero vamos a escuchar a los periodistas sobre este informe, a ver si el cartel de Sinaloa estaría financiando la campaña de Alejandro Char. Pues escuchen esta nota en la que se presenta esta información contenida en el documento de inteligencia mexicana. Entonces, ¿quién mentirá acá? El famoso documento que relaciona el cartel de Sinaloa con una
prestigiosa entidad financiera en Barranquilla y también con una familia política. Había dudas sobre la existencia del documento porque preguntábamos y no aparecía. Apareció el documento. El membrete del documento, ¿de qué oficina estatal es, Juan Pablo? Julio, estamos hablando de un documento cuyo membrete dice lo siguiente. Estados Unidos Mexicanos. Aparece el escudo de los Estados Unidos Mexicanos, Embajada de México, Agregaduría Militar y Aérea, Colombia, Bogotá. Bien, Juan Pablo, ese documento tiene el aval del embajador de México en Colombia, es decir, ellos reconocen que ese documento es real. Este documento ha sido entregado a la W por una muy alta fuente de gobierno. Pero de gobierno colombiano. Sí, señor, de gobierno colombiano. El gobierno mexicano ha dicho ese documento efectivamente es nuestro. Hasta la fecha, Julio, seguimos insistiendo para que las autoridades mexicanas, ya sea el embajador en Colombia, ya sea el Ministerio de Exteriores de México en México, nos confirmen la autenticidad del mismo. El documento establece relación entre Serfinanza, pagos en la política y el cartel de Sinaloa. Es que yo veo ahí que no hay como mucha claridad. Pues, Julio, en el documento se establece un vínculo entre integrantes del cartel de Sinaloa, dineros del cartel de Sinaloa, utilizando como puentes casas de cambio o caja de cambio, como aparece en el documento de la ciudad de Barranquilla, el Banco Serfinanza y la campaña política de Alejandro Char a la presidencia de la República del año anterior. Bueno, complicado el tema sobre este documento y en las últimas horas también se conoció otro nuevo documento en el que se nombra a los Char y al cartel de Sinaloa e incluye un pasaporte de Alex Char. ¿Por qué tienen estos documentos? ¿Por qué están incluidos en esta inteligencia militar? Vaya uno a saber. Pues en un primer documento revelado por la DW se conoció la conexión entre integrantes del cartel de Sinaloa y la campaña política de Alejandro Char a la campaña presidencial del 2022, presuntamente. Después de que esta emisora revelara en exclusiva un documento de inteligencia mexicana que vincula a la familia Char con este cartel, pues sigue la W, conoció un nuevo documento en el que se incluye el pasaporte de Alejandro Char y hoy candidato a la alcaldía de Barranquilla. En este documento, con fecha del 18 de marzo del 2021 y emitido por la Agregaduría Militar y Área de la Embajada de México, señalan lo siguiente. Comillas, esta agregaduría militar y área ha identificado información relevante de nuestras fuentes humanas que se ha identificado presencia en dos facciones del cártel de Sinaloa, en la región de la costa colombiana del Atlántico. Una fuerte presencia de estructuras pertenecientes a Mayo Zambada y al de los Chapitos. Asimismo, se aclara que resulta de interés en estas estructuras criminales tomar el control de los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta para garantizar sus rutas de tráfico de polvo blanco a los puertos de la península de Yucatán o sus nuevas rutas hacia África y Europa. ¿Cómo la ven en este nuevo documento? Adicionalmente, la misma fuente entregó a la Agregaduría Militar y Área fotografías de dos objetivos de alto valor que se encuentran anexados al informe. Además, agrega el texto lo siguiente: se solicita a la Superioridad Mayor información al Instituto Nacional de Migración, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República, así como a S2 y a la UIN de la Armada de México. Un hecho que llama la atención es que los documentos de identificación pertenecen a dos miembros notables de la familia Char. El primer documento que figura es el pasaporte de Alejandro Char, hoy candidato a la alcaldía de Barranquilla. Ha sido gobernador del Atlántico tras la destitución de Ventura Díaz Mejía del 2003 y alcalde de Barranquilla en los periodos 2008 y 2011 y 2016-2019, así como precandidato presidencial y ahorita posiblemente alcalde, ¿no? Entonces, colombianos, esto es muy delicado para la familia Char, donde pues estos serie de documentos ponen en aprietos a este clan. Pero ¿qué responde Serfinanza? Ustedes ya vieron, lanzaron un comunicado que ellos no hacen cambio de moneda extranjera, que nunca han recibido dineros de otra denominación o de otro valor o, en fin, dólares, ¿no? Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Pues vamos a ver cómo termina esto. Pero también se conoció un dato preocupante y es que revelaron un presunto complot de los Char contra el presidente Gustavo Petro. Según Eje Central, el mismo que hizo la misma denuncia sobre esta vinculación del clan Char con este cartel que dicen, pues en estos documentos de inteligencia de la Embajada Mexicana están consignados cómo establecieron desestabilizar el gobierno infiltrando el primer círculo del mandatario. Y es que aquí se lee en el informe, el objetivo era desestabilizar a Colombia. Militares mexicanos investigan posibles conexiones en el país suramericano tras los planes de la familia Char para usar grupos criminales para hundir al presidente Petro. Esto es sumamente delicado, la denuncia la hacen hoy mismo y pues deja muy preocupado al presidente de la República y pide investigar esto.
Pues en el informe de inteligencia los militares marcaron en color rojo la palabra urgente. Y lo era. Los oficiales de inteligencia del ejército adscritos a la Embajada de México en Colombia advertían a la oficina del secretario de Defensa y de la sección segunda lo que refirieron como un posible complot. Un grupo de empresarios de Barranquilla habían contactado a miembros de estructuras criminales en la ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira, para iniciar una conspiración en contra del presidente electo de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, para evitar que asumiera el poder o derrocarlo de la presidencia. ¿Cómo la ven? Y hasta el momento no han podido. Esos empresarios fueron identificados por los militares como integrantes de la familia Char. Resulta que este documento forma parte de las investigaciones que reveló Eje Central la semana pasada bajo el título de Arman en Colombia poderosa estructura financiera. En este primer documento revelado por este semanario, el 20 de octubre, se especifica que han viajado a Colombia representantes de la familia de Ismael Zambada García y por separado los hijos de Joaquín Guzmán, los llamados chapitos, ¿no? Y como personas centrales los hermanos Arturo y Ale Char, actual candidato a la alcaldía de Barranquilla. En la columna estrictamente personal de Raimundo Riva Palacio, titulada El oso Yogui del cartel de Sinaloa, se dio cuenta de un segundo documento de esta investigación militar, en el cual se sumó otra revelación del Héctor Enrique Amaris Rodríguez, al que identifican como el oso Yogui, y como responsable de todas las operaciones provenientes del Clan Char, el Banco Serfinanza y diversas casas de cambio en instituciones financieras. Sostiene el documento lo siguiente: será responsable de entregar dinero en efectivo a Arturo Char y a Alejandro Char para la compra de votos en la próxima elección presidencial del 2022, que ganó finalmente el presidente Gustavo Petro. No le alcanzó la plática al Clan Char. El punto medular es que los militares mexicanos identifican al oso Yogui, cita la columna publicada el 25 de octubre, en diversos viajes que realiza a la ciudad de Panamá. Moviliza fuertes cantidades de dinero en efectivo en maletas y al parecer el dinero provenía de una facción del cártel de Sinaloa, bajo el mando de alias Mayo Zambada. ¿Cómo la ven, colombianos? ¿Y cómo era el complot contra Petro? Pues resulta que el nuevo documento al que tuvo acceso Eje Central, que fue verificado con fuentes del Ejército y agencias de Estados Unidos, está fechado del 21 de junio del 2022 y forma parte del paquete de correos hackeados por Guacamaya Leaks que confirman el seguimiento que han mantenido los oficiales de inteligencia militar sobre la familia Char, advirtiendo desde el principio que se trata de información clasificada como confidencial. La agregaduría refiere que ese grupo de empresarios que se contactaron a estructuras criminales en el departamento de La Guajira se trata de Juan Ricardo Char y el señor Alejandro Char. El documento de las dos cuartillas detalla el complot que dichos personajes, involucrados también en la política colombiana, preparaban contra el ahora presidente Gustavo Petro. Textualmente dice el documento: los empresarios manifestaron a la fuente A1 que ellos tenían infiltrada la campaña del candidato presidencial del pacto histórico al más alto nivel. Y continúan: los empresarios dicen tener información comprometedora que les permitiría en el futuro derrocar al presidente electo de la República. Considerando el seguimiento que ha hecho la agregaduría militar mexicana ante la expansión del cartel de Sinaloa en Colombia, el informe solicita lo siguiente: a la superioridad se abre investigación en México de posibles actividades de organizaciones mexicanas de origen mexicano que pudieran estar implicadas en acciones para desestabilización política en Colombia. Y es que en el documento oficial de inteligencia revela también que su fuente les aseguró que los empresarios Fuad Char y el señor Alejandro Char han solicitado a la fuente Mochi 6 saber de posibles entregas de dineros a los carteles mexicanos en la campaña del presidente electo de Colombia para utilizarlos en contra de él. No querían infiltrar a como diera costa y se metieron por ahí. No ven aquí al señor Nicolás Petro, porque después de que le dieron dineros a este señor, Char le daba dineros a Day Vázquez. ¿Por qué? ¿Qué querían hacer? Desde un principio, al parecer y presuntamente querían infiltrar la campaña a como diera lugar, y una de esas era metiéndose con el hijo, ¿no? La fuente A1 manifiesta el primer objetivo, que era sembrar la desconfianza en el primer círculo del presidente electo de Colombia y causarle un daño directo en su reputación y credibilidad. De acuerdo a los investigadores, el daño al presidente Petro incluiría su círculo más cercano desde el familiar, colaboradores y congresistas. Textualmente dice el documento: los objetivos de los empresarios de la costa son Nicolás Petro Burgos, Juan Fernando Petro Urrego, Laura Camila Sarabia, Abner Escat, Eduardo Noriega de la Hoz y Armando Alberto Benedetti, ¿no? Y cosa de que fue así, ¿no?
Ante esta posibilidad de que estos grupos criminales mexicanos estén involucrados en esta operación planificada por los dos miembros de la familia Char, solicitaron que fueran investigados 7 personajes que en el documento fueron testeados porque las pesquisas siguen vigentes, de acuerdo a las fuentes de primer nivel consultadas por este semanario. Pues bien, colombianos, se conoce este documento a través de una emisora colombiana. Aquí el abogado Iván Cancino niega todo y pues aparece un segundo documento donde incluye los pasaportes de Alex Char y de Arturo Char. Entonces, ¿qué puede pensar uno? También se conoce un tercer documento donde hablan de un complot para joder al presidente Gustavo Petro y era infiltrarle la campaña con dineros ilícitos, tal como presuntamente ocurrió a través de su hijo Nicolás Petro. No, hay manos oscuras acá, señores, y eso todos lo sabemos. Pero miren lo que respondió pues Miguel Ángel del Río a un titular de Semana, ¿no? Donde pues decía Iván Cancino, abogado de los Char, lo siguiente: hay una estrategia para lavarle la cara a la campaña de Petro, inventando complots descarados y amañados. Y Miguel Ángel del Río dice, la única estrategia que existe es la de esconder la corrupción de la familia Char y su cercanía con estructuras delictivas. Ya está preso Arturo y terminará preso a Alejandro. Él lo dice con contundencia porque está seguro de que este señor pagará por sus presuntos delitos. Por otro lado, des en cuenta este video que, realmente es muy descarado a los niveles que ha llegado Uribe dándole avales a estos presuntos delincuentes que dispararon contra la ciudadanía en el paro nacional de Iván Duque. Queridos ciudadanos de Cali, Andrés Escobar es el número 2 del Centro Democrático al Consejo de la Ciudad. Ha vivido momentos muy difíciles, como todos ustedes, pero trabaja para que superemos dificultades, para que Cali pueda vivir en paz, en tranquilidad, en libertad, en emprendimiento, en mejoramiento continuo. Andrés Escobar, voz del Centro Democrático al Consejo de la Ciudad. Muchas gracias, presidente. Increíble el apoyo del expresidente Uribe a este señor Andrés Escobar, sabiendo que va a imputación de delitos ahorita en noviembre, diciembre. No tenemos palabras para describir esto, lo descarados y cínicos que son estos políticos. Uno imputado por falsos testigos y el otro será imputado por atentar contra la ciudadanía. Increíble hasta dónde ha llegado la política asquerosa de este país. Colombianos, no siendo más, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.